Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Vamos a esperar unos minutitos para ver que se conecten todas las personas. ¿Ya? Bien, en honor al tiempo, vamos a partir nuestro webinar. Bienvenidos todos. Nuestro webinar de hoy se llama Transformando Residuos, Gestión de Envases Vacíos y Biochar. Vamos a contar con dos panelistas, Francisca Vega de Campo Limpio y María Cristina de la UDT de Biochar. ¿Ya? Vamos a partir con la presentación de Campo Limpio. María Francisca Vega es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de gestión de operaciones y logísticas del programa Campo Limpio y hoy se desempeña como encargada de control de gestión y licitaciones en el sistema de gestión de envases agroindustriales Campo Limpio. Francisca, te dejamos a ti con la presentación. Avisarle a la audiencia que en su menú tienen disponible una sección de preguntas. En la medida que vayamos avanzando en ambas presentaciones, ustedes pueden ir ingresando sus preguntas en esa sección y luego al final de las presentaciones vamos resolviendo las consultas. ¿Sí? Francisca, todo tuyo. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy aquí despejando mi pantalla un segundo. ¿Ahí se ve bien la presentación? ¿Estoy compartiendo bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, ya, súper. Bueno, comienzo contándoles primero qué es Campo Limpio. Campo Limpio hoy día es un sistema de gestión para la recolección y valorización de los envases de plástico y metal rígidos de productos agroindustriales. Esto incluye los fitosanitarios, incluye los fertilizantes foliares, bioestimulantes, productos también preservantes para la madera y otros de uso agrícola y agroindustrial. ¿Okay? Campo Limpio en todos sus años, en sus 20 años, más de 20 años ya de existencia, se ha ajustado a la normativa que ha estado vigente, tanto sanitaria y agrícola, y hoy día también ambiental, al conformarse como el primer y único sistema de gestión de envases agroindustriales para el cumplimiento de la ley REP del Ministerio del Medio Ambiente. Al conformarse como sistema de gestión para envases agroindustriales, permite a las empresas que ponen estos productos en el mercado cumplir con esta normativa y también a los usuarios finales o consumidores de estos productos también que puedan cumplir con esta normativa porque también están regulados por ella. Esto lo hace Campo Limpio a través de la contratación de gestores autorizados y registrados conforme la normativa REP. Y esto quiere decir, bueno, primero los gestores son empresas, o bien pueden ser también personas naturales, pero que
realizan todas las labores de manejo de los residuos. ¿Ya? Esto puede ser la recolección, el almacenamiento, el transporte, el pretratamiento, que puede ser un chipeo o trituración o enfardado, para reducir volumen y optimizar después el uso del espacio y el transporte. Y también la misma valorización, por ejemplo, el reciclaje, son distintas labores de manejo que se hacen a los residuos. Y los gestores deben encontrarse autorizados, es decir, contar con una autorización sanitaria para la actividad de manejo que van a realizar, y además encontrarse registrados en el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, RETCE, del Ministerio del Medio Ambiente. Además, en todos estos establecimientos o gestores contratados por Campo Limpio se reciben los envases gratuitamente a todos los usuarios. Hoy día las empresas que conforman Campo Limpio y que están dando cumplimiento a esta normativa RED y destinan recursos para que se recuperen los envases y se valoricen los envases de los productos que ponen en el mercado, son estas 21 que se encuentran en la lámina que les estoy mostrando. Ahora, en cuanto a la normativa, primero la normativa específica que regula los envases de fitosanitarios. Tenemos el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Sabemos que los productos fitosanitarios son sustancias peligrosas. Cuando se termina el contenido de un envase, el envase pasa a ser un residuo peligroso. Y lo que dice esta normativa, este reglamento del Ministerio de Salud, es que los envases se van a considerar, se van a considerar un residuo peligroso a menos que sean sometidos al procedimiento del triple lavado y manejados conforme a un programa de eliminación aprobado por la autoridad sanitaria. Ya eso dice el artículo 24 de este reglamento. Y en cuanto a la normativa del Ministerio de Agricultura, tenemos la resolución 2195 del SAS, que establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases que se comercializan y se utilizan en Chile. Y entre todos estos requisitos establece que la etiqueta debe incluir en el área de precauciones y advertencias al usuario esta leyenda de advertencia que dice realizar triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. ¿Ya? Y sumado a eso, tenemos la normativa del Ministerio también de Agricultura sobre protección a los trabajadores en el uso de productos fitosanitarios, que señala que los usuarios de plaguicidas deberán emplearlos de acuerdo con las normas señaladas en la etiqueta. Y esto aplica no solo para el uso en sí, sino que también para la eliminación de residuos y destrucción de los envases vacíos. Por lo tanto, si está en la etiqueta, la indicación de realizar el triple lavado es obligatorio, ¿ya? Para todos los usuarios de fitosanitarios. Ahora, bueno, aquí les muestro una etiqueta de un producto fitosanitario, la típica etiqueta de 3 columnas, que tiene bien demarcadas sus 3 áreas de información, de identificación del producto en el centro, las instrucciones de uso a mano derecha, y acá a la izquierda se ven todas las precauciones y advertencias al usuario, y es aquí donde se señala que se debe realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. ¿Okay? Y ojo, cabe mencionar que este es un fitosanitario de franja toxicológica verde, que son los productos menos tóxicos, y aún así se encuentra esta advertencia en el área de precauciones. ¿Ya? Entonces, todos los envases de fitosanitarios tienen que ser sometidos al triple lavado.
Continuando con la normativa, ya no específica para los fitosanitarios, sino que la normativa ambiental, esta ley REP que se promulgó hace algún tiempo, y es sobre los envases y embalajes en general de todas las industrias, no solo agrícolas. Esta normativa establece, bueno, primero mencionar que esta normativa identifica a varios, más de un residuo prioritario, productos prioritarios los llama. ¿Ya? Uno de estos residuos prioritarios son los envases y embalajes, ¿ya? Y como les decía, aplica para todas las industrias. Y lo que hace esta normativa a través del decreto 12, que es específico para los envases y embalajes, establece obligaciones tanto para las empresas que ponen los productos en el mercado como para los consumidores. En cuanto a las empresas, estas tienen que organizar y financiar la gestión de los envases y embalajes de los productos que comercialicen en el país. Y eso es lo que están haciendo las empresas que estaban en una lámina anterior que les mostré a través de la conformación del sistema de gestión Campo Limpio. Y por otro lado, los consumidores también tienen un rol, una obligación, y lo que señala esta normativa es que todo consumidor estará obligado a entregar los residuos de envases al respectivo sistema de gestión bajo las condiciones básicas establecidas por estos e informadas públicamente. Esto es súper importante, es una nueva normativa que se suma a la que ya debieran conocer los usuarios de productos fitosanitarios. Esto ya no solo incluye los fitosanitarios, incluye todos los productos de uso en la agricultura. El decreto 12, que es específico y que es para los envases y embalajes, que establece las metas y otras obligaciones, define los envases agroindustriales como aquellos envases que contienen plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes y otros productos similares que se utilizan en la industria agrícola, así que sí están considerados en esta nueva normativa, ¿ya? Por lo tanto, todos los consumidores de productos agrícolas que vengan en un envase, y en particular en un envase rígido, debieran ser entregados al sistema de gestión Campo Limpio. Ahora, importante es que los envases deben ser entregados bajo las condiciones básicas establecidas por los sistemas de gestión. Y Campo Limpio recibe solamente residuos no peligrosos y envases envases con triple lavado que constituyen un residuo no peligroso. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el triple lavado? Esto es una técnica ya internacionalmente aceptada. Se hace el triple lavado en varias partes del mundo. Consiste en lavar 3 veces el envase con agua limpia, sin aditivos, y con este además se logra remover el 99,99% de los residuos de producto que están adheridos al envase. Algo súper importante del triple lavado es que este se debe realizar por el mismo usuario o el mismo agricultor inmediatamente, una vez que se ha terminado el contenido del envase. ¿Por qué realizarlo inmediatamente y no al final de la jornada de aplicación o al final de la temporada? Porque el producto se seca y dejamos el envase ahí a un lado y nos vamos a aplicar y no hacemos el triple lavado inmediatamente, el producto se va a secar y cuando vayamos a hacer el triple lavado ya no va a ser tan eficaz. Por otra parte, si hacemos el triple lavado inmediatamente, estamos ocupando todo el contenido neto del envase y eso también disminuye las pérdidas económicas para los agricultores. Estamos aprovechando todo el contenido neto. Y algo que es súper importante, además de lavar los envases inmediatamente una vez que se termina el contenido, y esto es cuando estamos preparando la mezcla que vamos a aplicar en el huerto o en el cultivo, es que el agua del enjuague debemos incorporarla a la mezcla de aplicación, ¿ya? De lo contrario, tendríamos que manejarla como un residuo peligroso. Entonces, para evitar generar esta agua contaminada con plaguicida, debiéramos incorporarla a la mezcla de aplicación. De esa manera nos ahorramos el problema del agua contaminada, ¿ya? Entonces, ¿tiene beneficios realizar el triple lavado? Por supuesto que tiene beneficios, con esto se reducen los problemas al ambiente y a la salud pública.
siempre va a ser más seguro en un predio agrícola que los envases se encuentren con el triple lavado. Almacenar envases sucios con producto químico o transportarlos a lugares de eliminación de residuos peligrosos, eso siempre va a estar exponiendo a las personas a un riesgo. Entonces, siempre va a ser mejor que los envases sean sometidos al triple lavado inmediatamente. Eso va a ser más seguro para las personas y también va a llevar un manejo más amigable con el medio ambiente, ¿ya? Es un residuo no peligroso. Y obviamente, que ya lo mencioné, se optimiza el uso del producto y con esto evitamos pérdidas económicas para los agricultores. Ahora, ¿cómo se realiza, cómo hacemos el triple lavado? Lo primero, bueno, es que, como decía, se hace el triple lavado inmediatamente una vez que se termina el contenido, ¿ya? Entonces, terminado el producto, nosotros debemos mantener el envase en posición de descarga al menos durante 30 segundos y esperar hasta que caiga la última gota de producto, de manera que después cuando lavemos tengamos que diluir menos producto. Y el primer paso para hacer el triple lavado, bueno, es agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agua limpia, y ahí hicimos sin aditivos. Ojo, ¿dónde tomamos el agua para lavar los envases? Nunca sumergir los envases en un curso de agua o incluso en agua estancada, en agua que se tenga estancada para dar otros usos dentro del predio. Sabemos que si sumergimos el envase en esa agua se va a contaminar inmediatamente y podría poner en riesgo a personas que puedan usarla posteriormente, y si sumergimos un envase en un curso de agua se contamina todo aguas abajo. Por lo tanto, ojo con dónde tomamos el agua para hacer el triple lavado de los envases. Entonces agregamos agua hasta un cuarto de su capacidad, se cierra bien con su tapa y se agita enérgicamente, siempre pensando en el objetivo, que es remover efectivamente los residuos que están adheridos al interior del envase. Se vierte el agua del enjuague. Deben transcurrir 30 segundos mientras estamos agitando el envase, por lo menos 30 segundos, y se vierte el agua posteriormente en el pulverizador o el estanque del equipo de aplicación. También se mantiene en posición de descarga unos 30 segundos hasta que caiga la última gota y se repite. Se lava 3 veces el envase con agua limpia. Ahora, terminados estos 3 lavados, tenemos que perforar el envase. El triple lavado es un concepto un poquito más amplio que solo lavar 3 veces el envase. Debemos evitar que los envases de fitosanitarios sean reutilizados, esto está prohibido. Y por lo tanto, a los envases limpios se les debe hacer una perforación, ojalá en la parte baja, para que queden inutilizables, ¿ya? Con una pequeña perforación, cualquier persona que quiera, por ejemplo, almacenar agua, eso va a filtrar, no le va a servir el envase. Y luego de la perforación debemos almacenar los envases en un lugar seguro. Aquí hay un código QR que lleva a un video de triple lavado de Campo Limpio. Lo pueden mientras escanear, o lo pueden ver después. Hay un video en el canal de YouTube de Campo Limpio. Y bueno, dentro del predio, una vez lavados los envases perforados, deben ser almacenados en un lugar seguro, cerrado, seco, ojalá techado, pero siempre con ventilación. Los envases deben almacenarse destapados. La idea es que se sequen y se ventilen, por lo tanto, no debiera ser quedar de esta forma dispuestos a la suerte en el predio o en algún rincón del predio, sino que tienen que estar contenidos y almacenados correctamente en un lugar cerrado, ¿ya? No puede ser dentro de viviendas, ni cerca de personas o animales, tampoco junto con alimentos, ni siquiera para el ganado o para las mascotas. Y súper importante también que queden protegidos de polvo, de tierra y de cualquier sustancia extraña. Se pueden almacenar estos envases dentro de la bodega de fitosanitarios, pero separados de los fitosanitarios en un rincón establecido destinado especialmente para ello, y evitar que se vuelvan a contaminar, porque está ese riesgo de que en la misma bodega
pueda ocurrir algún derrame, algún accidente, si estos envases se vuelven a contaminar, pasan a ser inmediatamente un residuo peligroso. Entonces tienen que quedar bien resguardados de eso. Y ya, vamos a Campo Limpio entonces. En Campo Limpio, en todos los lugares de recepción, estamos desde Arica hasta Coyhaique hoy día, en todos los lugares habrá un encargado de recepción que va a inspeccionar cada envase para verificar que estos cumplan con los requisitos de ingreso. ¿Y cuáles son estos requisitos? Lo que ya he mencionado. Deben encontrarse con el triple lavado bien realizado, incluso el gollete y la rosca deben estar libres de residuos. Los envases deben estar destapados, las tapas se reciben en Campo Limpio, pero separada del envase. Recuerden que el envase debe ser almacenado en el predio, ya debe ser almacenado destapado. Los envases deben encontrarse perforados y aprobar la inspección visual que va a realizar el encargado de recepción en el lugar. ¿Ya? Los envases plásticos, los plásticos de 50 litros o más, se reciben trozados. ¿Ya? Los de metal, tal cual, no hay que hacerles nada. Y ojo que esto nos preguntan harto, ¿qué pasa con las etiquetas? No es necesario que se remuevan las etiquetas de los envases. No es necesario que destinen tiempo, mano de obra a remover las etiquetas. No es necesario. De hecho, queremos que los envases lleguen con las etiquetas. Ahora, si se le salió la etiqueta, bueno, nada que hacer. Igual le vamos a recibir el envase. Llévelo igual. Pero no destinen tiempo ni recursos a sacarle la etiqueta a los envases. ¿Okay? Aquellos envases que no reúnan las características ya mencionadas van a ser rechazados en estos lugares de recepción, y en caso de que el motivo del rechazo sea que contiene residuo de producto químico, bueno, el usuario va a tener que manejarlo conforme las disposiciones del Ministerio de Salud. Esto es que debe ser manejado como residuo peligroso. Eso tiene un costo alto. En Campo Limpio, si usted realiza bien el triple lavado y los envases se encuentran libres de residuos, no tiene ningún costo, más que trasladar los envases al lugar de recepción. Bueno, y también los requisitos aplican para todos los envases, desde el más pequeñito, no sé cuál será, 100 ml, hasta el IBC. Si quiere llevar envases IBC, también tienen que encontrarse con el triple lavado o un lavado a presión equivalente, que tienen que el lavado a presión por un minuto, que es equivalente al triple lavado. Y eso, todos los envases tienen que cumplir con los requisitos. Ahora, sabemos que si se fijan en la franja verde, aquí está qué es lo aceptable. Obviamente envases con el gollete y la rosca limpios. El interior del envase limpio también se acepta un teñido. El encargado de recepción en todos estos lugares va a poder distinguir entre un envase o plástico teñido versus un envase de producto seco. Es algo que se puede distinguir. Entonces, sabemos que hay productos que tiñen el plástico y si los envases no tienen residuos de producto, se pueden recibir. Que no se acepta envases con residuos en el gollete, con derrame y tampoco con producto por dentro. Tienen que encontrarse los envases limpios por dentro y por fuera. Ahora, ¿dónde puede el usuario de productos agrícolas entregar sus envases? Campo Limpio funciona a través de centros fijos y a través de puntos móviles. Los centros fijos son instalaciones fijas, funcionan de forma permanente durante todo el año en jornada laboral diurna, digamos, y los puntos móviles son actividades temporales, duran un solo día, se hace una difusión previa, se programa una fecha, un lugar dentro de alguna comunas donde no hay centros fijos, y los agricultores se tienen que inscribir. Ya eso básicamente. ¿Cómo puedo informarme yo acerca de los lugares donde están instalados los centros fijos?
Yo me imagino que las personas que están conectadas en este webinar, bueno, tienen acceso también a la página web, que es www.campolimpio.cl. Allí pueden ir a lugares de recepción y encuentran los centros fijos y los puntos móviles. En los centros fijos hay un listado de norte a sur con sus direcciones y sus datos de contacto, y lo recomendable siempre es que coordinen la entrega llamando al encargado de recepción o escribiéndole un correo electrónico, ¿ya? En el caso de los puntos móviles, es necesario que los agricultores que deseen participar se inscriban. Está la programación publicada en la página web y ahí pueden ver la fecha de recolección. De hecho hay un filtro, pueden filtrar por región, filtrar por comuna. Hay un periodo de inscripción para actividad que se abre más o menos 2 o 3 semanas antes de la actividad. No más anticipación porque después se les olvida que se inscribieron si se hace con mucha anticipación. Entonces se inicia un periodo de inscripción y hay un cierre 2 o 3 días antes de la actividad de recepción de envase, ¿ya? Y tenemos esos días nosotros para tomar la información de las inscripciones y poder planificar la capacidad que vamos a necesitar ese día de la recepción de los envases. ¿Cómo se inscriben? Puede ser completando ustedes mismos un formulario de Google, al cual se accede desde la misma página web. De todas maneras, nosotros hacemos difusión a través de nuestras redes sociales, por mail, a los usuarios que han dejado su correo electrónico, cuando han entregado envases. Y la otra forma de inscripción es que ustedes nos llamen por teléfono y nosotros completamos el formulario por ustedes. Ya siempre está la opción de llamar por teléfono. Ahora, independiente de dónde entreguen sus envases, sea un centro fijo o sea un punto móvil, Campo Limpio siempre va a entregar un comprobante de recepción. Con esto ustedes pueden demostrar ante alguna fiscalización del Servicio Agrícola y Ganadero o de la Seremía de Salud que están haciendo un manejo adecuado y conforme la normativa de sus envases de fitosanitarios y envases en general de uso agrícola. Y además, en caso de certificación de buenas prácticas agrícolas, de que venga la auditoría de las buenas prácticas, también les sirve a ustedes para demostrar a la empresa certificadora que están cumpliendo con esos requisitos, ¿ya? Esto ha tomado más relevancia hoy día. El protocolo más común es Global Gap, que ha aumentado subió de categoría el requisito de manejo de los envases de fitosanitarios. Por lo tanto, esto toma mucha más importancia para los agricultores, sobre todo la agricultura de exportación. ¿Cómo puede un fiscalizador o un auditor o un mismo agricultor que desee comprobar que su certificado de entrega de envases a campo limpio es válido? Hoy día tenemos un validador en la página web. Usted ingresa su número de folio y va a aparecer la fecha en que ingresaron esos envases a campo limpio y el nombre del generador al cual está asociado, ¿ya? Con eso pueden confirmar que ese comprobante no ha sido falsificado. Para ir finalizando, bueno, Campo Limpio ha recuperado, como les decía, ya tiene varios años de existencia, parte como un programa de eliminación de envases de plaguicidas. Hoy es un sistema de gestión conforme ley RED, pero desde sus inicios hasta diciembre de 2023 ha recuperado más de 7.700 toneladas de plástico que han sido destinadas a valorización, no han ido a relleno sanitario. Principalmente este plástico se ha destinado a reciclaje, y en el caso de los metálicos también 100% se ha destinado a reciclaje. Desde el año 2001 que estamos recuperando envases metálicos y hasta hoy día seguimos haciéndolo. Por lo tanto, si ustedes generan envases metálicos de productos fitosanitarios, los invitamos a averiguar cuáles son. No todos los centros no todos los puntos móviles reciben envases metálicos, pero esa información sí está
detallada en la página web. Cuáles son los centros fijos que reciben metal y cuáles son los puntos móviles donde también pueden ustedes entregar envases metálicos. Entonces, todo lo que se recibe en Campo Limpio se destina a valorización. Eso, cuando hablamos de valorización, son todas las acciones que buscan recuperar un residuo, recuperar uno de sus materiales o todos sus materiales y extender la vía útil de estos en el futuro, ¿ya? Por eso hablamos de, nosotros destinamos envases a reciclaje, a valorización energética, aprovechamos el poder calorífico de esos envases. En el caso de los metálicos también destinamos todo a reciclaje, va a fundición, se funde con otros metales y también se transforma en otros productos. ¿En qué se transforman los envases plásticos? Bueno, estas fotos son parte del proceso de reciclaje. El plástico tiene que ser triturado y, bueno, parte del proceso, trabajamos con algún reciclador que fabrica, en el fondo, que el resultado de su proceso es la fabricación de este pellet, que se comercializa como materia prima de plástico reciclado para la fabricación de tuberías plásticas que se destinan principalmente, bueno, tienen uso industrial, principalmente en la minería, ¿ya? O de uso industrial. Además, trabajamos con otros gestores de valorización, con otros recicladores que fabrican madera plástica. Ellos se encuentran en el sur y con esta madera, bueno, se puede comercializar a sí mismo como madera, también se pueden fabricar polines, tutores para la misma agricultura y se pueden construir distintas estructuras como plataformas, corrales, etcétera. Se utiliza bastante en la misma agricultura y ganadería, ¿ya? De todas maneras, nosotros estamos también abiertos siempre a distintos proyectos, ideas de innovación en cuanto a lo que se puede hacer con el plástico de estos envases que recuperamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación, sumamente clara. Entonces vamos a dar, me esperan un segundito acá, porque le vamos a dar entonces, vamos a empezar con la presentación de Cristina, pero primero la tengo que convertir en presentador para que nos pueda compartir su pantalla. Ahí sí, Cristina. Perfecto. Bueno, Cristina, les cuento, sí, bueno, su nombre completo es Cristina Segura Castillo. Ella es ingeniera civil química de la Universidad de Concepción y doctora en ciencias de la ingeniería con especialización en ingeniería civil química. Realizó pasantías de investigación en la Universidad de Barcelona, el Instituto Fraunhofer y la Universidad de Maine de Estados Unidos. Desde el 2010 es directora de la Asociación Chilena de Biomasa de HBiom y socia profesional de H2 Chile. Desde el 2008 se ha desempeñado como investigadora de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, UDT, de la Universidad de Concepción, donde lidera investigaciones en procesos de conversión termoquímica de biomasa y residuos orientados a la producción de productos químicos, materiales y combustibles. Ha dirigido más de 20 proyectos de investigación y desarrollo en áreas de bioenergía, biocombustibles y economía circular. Cristina, bueno, luego de esta tremenda presentación y currículum, te damos en el fondo el micrófono y la pantalla. Les recordamos nuevamente a los asistentes que tienen la sección de preguntas para cualquier duda y que luego de la presentación de Cristina vamos resolviendo todas las consultas, ¿sí? Cristina no está en modo de presentación, por si acaso, ¿No? está todavía en chiquitito. Ok, dame un segundo porque vamos a resolverla. Me pasa que uso dos pantallas, entonces cuando uso dos pantallas me lo cambia. Ya. Ahora, ¿me dicen si ahora estamos...? Ahí sí? se ve pantalla completa, así es. Perfecto, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos los auditores que están siguiendo este webinar. Para mí es un privilegio, un placer poder compartir esta información con ustedes.
Es un proyecto nuevo, vamos a hablar de biochar, para algunos lo habrán escuchado antes, algunos no, pero espero que después de esta presentación ya les quede mucho más claro el tema del biochar y todas las ventajas que tiene su uso, tanto en agricultura como en otras industrias. La presentación que preparé para hoy está relacionada con un programa tecnológico de Corfo que nos adjudicamos hace casi un año, el cual estamos ejecutando en la Universidad de Concepción junto a un grupo de empresas, y que tiene por título, ahí en la presentación lo indica bastante largo, pero que lo resumimos en Biochar Chile. Pero su título es Transformación termoquímica de residuos agropecuarios en materiales y energía. Lo que buscamos es un modelo de economía circular para la sustentabilidad del sector agrícola. Bueno, la agenda más o menos, primero presentarles de dónde vengo, de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, muy brevemente. Después vamos a hablar del famoso biochar, para que a todos nos quede claro de qué hablamos. Y luego vamos a pasar a ver algunos detalles de este programa tecnológico, lo que consiste, los desafíos que tiene. Bueno, la Unidad de Desarrollo Tecnológico es un centro de investigación de la Universidad de Concepción. Nosotros estamos en la región del Biobío, estamos en la comuna de Coronel, estamos en un parque industrial, así que estamos como a 26 kilómetros de la Universidad de Concepción. Somos un centro que nos dedicamos a hacer investigación aplicada en temas de bioeconomía y economía circular. Básicamente, ¿qué nos diferencia o qué nos caracteriza como centro de investigación? Somos un centro que ya tenemos más de 28 años de existencia, tenemos una estrecha relación con las empresas, o sea, trabajamos muy cercano a las empresas para desarrollar soluciones para ellas. Si bien somos universidad, somos un centro que nos autofinanciamos, entonces funcionamos más bien como una empresa que como una universidad. Lo que hacemos es escalamiento de tecnología y por supuesto ciencia aplicada e innovación. ¿Qué nos caracteriza? Tenemos varios laboratorios, tenemos del orden de 12 buenos laboratorios en distintas áreas en las que trabajamos, y también lo que más nos distingue, nos caracteriza en nuestras capacidades pilotos. Tenemos varios procesos pilotos que hemos desarrollado nosotros mismos. Aquí 4 áreas o 4 salas de procesos que tenemos: procesos químicos, procesos termoquímicos, conversión de materiales y preparación de materias primas. En el primero básicamente trabajamos principalmente en fibra, extractos desde biomasa para desarrollar productos. En procesos termoquímicos es de lo que les voy a hablar hoy día, de procesos principalmente pirólisis para transformar la biomasa o residuos en otros productos. En el área de conversión de materiales, ahí hacemos un poco lo que habló antes Francisca sobre el reciclaje, por ejemplo, de plásticos, porque tenemos infraestructura, extrusoras, inyectoras, que son equipamientos muy utilizados para el reciclaje de plástico, y también una sala de preparación de materias primas. Cuando vengan a visitarnos, que estamos en un centro súper abierto, recibimos a todos quienes nos quieran visitar, pueden conocer nuestras instalaciones. Bueno, eso es UGT. Ahora vamos a hablar del biochar. Yo creo que, no sé si lo han escuchado antes, pero biochar, biocarbón o carbón vegetal. Y siempre pongo esta imagen de aquí, que es el carbón para asado. Creo que todos los que estamos hoy día aquí, en alguna oportunidad hemos tenido, conocemos este material, lo usamos para el asado, pero si no comemos asado, lo hemos visto por lo menos. Bueno, este tipo de carbón vegetal es un tipo de biochar, solo que este se produce a partir de madera. El biochar que vemos acá, que tiene una forma granular o más molido, por así decirlo, se puede obtener de distintas otras biomasas, como paja de trigo, huescos de aceituna, de cáscara de frutos secos, de lodos de plantas de tratamiento. Por lo tanto, hay muchas biomasas de las cuales podemos obtener este material. Pero
el carbón de asado sigue siendo también un biochar o biocarbón. Ya teniendo eso más o menos en mente, vamos a ver por qué hoy día el biochar es tan importante a nivel mundial o por qué está tomando tanta fuerza como un material bastante promisorio para hacer frente al cambio climático. Aquí pongo una figurita, básicamente porque para explicar cómo el biochar es una alternativa para remover CO2 de la atmósfera y también como un modelo de economía circular para la agricultura. Aquí podemos ver una plantita que durante su proceso de crecimiento toma CO2 del ambiente mediante el proceso de fotosíntesis para generar este carbono orgánico, ¿cierto? Para que la planta crezca. Cuando esta planta es cosechada, ¿cierto? O cortada o tomamos los frutos de esa planta, producimos cierto tipo de subproductos o residuos que nosotros denominamos biomasa. Esta biomasa, en muchos casos hoy día, lo que pasa con ella es que se quema, se combustiona para generar energía. Y ahí tenemos calderas a biomasa, tenemos el pellet que usamos en nuestras casas para la estufa, o tenemos las calderas grandes de las industrias forestales para producir electricidad. Y cuando esa biomasa se quema, libera CO2 al ambiente nuevamente. Y lo que nosotros llamamos que es un proceso carbono neutral, porque el carbono que se libera, la planta lo absorbió durante su proceso de crecimiento. Esa es la alternativa que hoy día tenemos, que es muy aplicada y que tendemos a llamar este proceso bioenergía cuando transformamos la biomasa en energía. Pero alternativamente, y cada vez está tomando más fuerza, esta misma biomasa, a través ahora no de un proceso de combustión, sino que a través de un proceso de pirólisis, lo transformamos en este material sólido, carbonoso, que denominamos biochar. Y adicionalmente, como subproductos, generamos vapores o un syngas, un gas pobre. Y este gas que producimos en la pirólisis, lo que hacemos es quemarlo, combustionarlo, para aportarle la energía que necesita este proceso, que es un proceso que ocurre a alta temperatura. Y al quemarse libera nuevamente CO2 al ambiente, pero sigue siendo carbono neutral. La gran diferencia es que aproximadamente como el 50% del carbono que está contenido en esta biomasa se concentra en este material. Y una de las aplicaciones que hoy día se está estudiando masivamente como alternativa para la captura de carbono es llevar este carbono y devolverlo al suelo a través de este proceso de secuestro de carbono. La incorporación de este carbono al suelo, que después vamos a ver para qué lo incorporamos, tiene varios beneficios, pero uno de los más simples es que mejora las propiedades físicas del suelo, principalmente suelos muy compactados, los hace menos compactos, pero también ayuda mucho a retener agua y a retener nutrientes. Y adicionalmente, dependiendo, no pasó nada. Ahí sí. Adicionalmente, dependiendo de la materia prima que usemos, este biochar además, si la biomasa contenía nutrientes como fósforo, potasio, magnesio, calcio, esos nutrientes van a quedar retenidos en este biochar. Y cuando lo devolvemos al suelo, devolvemos esos nutrientes al suelo. Y por lo tanto, también es un mecanismo para reciclaje de nutrientes. Por lo tanto, el biochar lo que hace es fijar carbono desde la atmósfera a través del crecimiento de la planta y luego en su transformación en este material. Y además la producción sustentable de biochar es una tecnología súper poderosa y escalable, fácil de escalar para combatir la crisis climática. Son procesos relativamente costo efectivo para escalar. Entonces, todos estos beneficios del biochar hoy día están haciendo que se esté estudiando para uso en suelos, pero también, sobre todo, como una alternativa para remover CO2 de la atmósfera y hacer frente a este cambio climático.
Vamos a la definición. Entonces, ya habíamos dicho que era este carbón, ¿cierto? Que el carbón que todos conocemos, este producto que usamos mucho, sobre todo para el 18, pero si ampliamos este concepto, aborda muchos otros materiales también. Y por definición, el biochar o biocarbón es un material sólido que es rico en carbono y que se obtiene a partir de una biomasa. Aquí hay distintos tipos de biomasa, usando un proceso que llamamos descomposición termoquímica, que es un proceso que ocurre a temperaturas relativamente altas o moderadas, que estamos hablando entre 450 y 700 grados Celsius, pero en ausencia de oxígeno. Y si vemos esta fotografía aquí, este esquema, es para ver cómo sería una de estas partículas de carbono y por qué se dice que es tan beneficioso para uso en suelo. Primero, es una estructura de carbono que puede ser, hablando un poquito más técnico, un carbono amorfo, pero también puede ser un carbono mucho más ordenado en capas tipo grafeno. Lo importante es que este material contiene el carbono, contiene la materia mineral, sobre todo aquellos nutrientes que nos interesan para el suelo, como el potasio, el fósforo, calcio, quedan retenidos dentro de esta estructura y además tiene porosidad. Si vemos esta figurita de acá al lado, es como mirarla al microscopio, en un SEM, un microscopio de alta resolución, vamos a ver que tiene como canalcitos porosidad y esto ayuda muchísimo porque ayuda a absorber nutrientes, absorber agua, y eso es una de las principales propiedades que tiene este material. Y además, en la superficie tiene otros grupos químicos que ayudan muchísimo o aportan mucho a la capacidad de intercambio catiónico que tienen estos materiales. Por lo tanto, son materiales bien versátiles, pero lo más importante es que este material va a depender fuertemente sus características de qué materia prima lo vamos a producir, porque no todos los biochars son igual. Y segundo, cuál es el proceso de carbonización que utilizamos para producirlo. Entonces, en ese sentido, hay materiales, en términos generales hablamos de biochar, pero hay diferentes calidades de este tipo de materiales. Unos mejores que otros, pero eso va a depender de la materia prima y del proceso de fabricación de estos materiales. Ya. ¿Para qué se usa hoy día el biochar a nivel práctico en la industria? Aquí van a ver dos muestras, un biochar un poquito más granular, esto lo obtuvimos a partir de cuesco de aceituna, por ejemplo, y este mucho más fino, este es de paja de trigo, por ejemplo. ¿Para qué usamos el biochar hoy día? Primero, uso en su agricultura en suelo como fertilizante o como enmendador de suelo. Va a ser fertilizante en la medida que contenga nutrientes. Si no, actúa como enmendador de suelo y principalmente son materiales que tienen pH alto, por lo tanto regulan el pH de suelos ácidos, lo que llamamos como su capacidad encalante, y que reemplaza a la cal en el uso suelo. Ese es el uso más extendido, por así decirlo, hoy día en la industria, pero también tiene muchas otras aplicaciones. Se usa mucho hoy día también a nivel internacional en los procesos de biogás, estos procesos de digestión anaeróbica, que la biomasa se mezcla con este biochar y lo que hace es mejorar mucho el proceso y la generación de biogás, como que cataliza el proceso. En procesos de sanitización, porque estos biochars se utilizan como filtro para limpiar aguas, por ejemplo. En la industria tiene varias aplicaciones, también como filtro para el tema de olores. En construcción, también hoy día se está pensando mucho aplicarlos a concreto o aplicarlos al asfalto. En alimentación también se utiliza, en cosmética, no sé si han visto pastas de dientes que lleva carbón. Hay algunas cremas para la cara que también llevan carbón, o champú, que esa es la línea de cosmética. Y otra de las aplicaciones que yo diría que es muy interesante y que nosotros algo estamos haciendo al respecto, es incorporarlo en la dieta animal.
básicamente como reemplazo de una zeolita, porque lo que ayuda es a retener, por ejemplo, muchas de las micotoxinas presentes en el alimento, pero también ayuda muchísimo, sobre todo lo que son rumiantes, a disminuir las emisiones de metano de este tipo de animales, y por lo tanto hoy día cada vez se está usando más con la finalidad de reducir las emisiones de la industria ganadera. Entonces las aplicaciones son varias, y esas aplicaciones van a depender de la calidad del producto que uno genere. ¿Cómo se produce el biochar? Bueno, el carbón de asado, ¿cierto? Que también puede ser una especie de biochar, ya sabemos, un proceso de carbonización en horno, ¿cierto? Que echan varios humos, que en algún momento hemos visto ese tipo de proceso que no tiene mucha tecnología, pero es un proceso para generar este material carbonoso. Y un proceso más tecnológico, más industrial, es lo que llamamos pirólisis. También hay otro que se llama gasificación, también se puede hacer a través de un proceso de gasificación, pero los rendimientos ahí del producto son mucho menores. Entonces, aquí en este esquema trato de explicar cómo es el proceso de elaboración de estos materiales. Primero, si se fijan aquí, tenemos distintos tipos de materias primas, desde biomasa forestal, donde destaca mucho la corteza de pino, porque es un muy buen material para producir biochar. Del área agrícola tenemos la paja de cereales, paja de trigo, las corontas de maíz, que son un material súper interesante para producir biochar. El cuesco de aceituna, la cáscara de la avellana europea, esto es el boom hoy día como materia prima para producir biochar. Pero también tenemos la biomasa animal, que llamamos, que son el guano de las aves, el estiércol de cerdo, y me faltó aquí incluir lo que se llaman los lodos de plantas de tratamientos de agua, las plantas de tratamiento de agua de consumo humano. Esta materia prima, la ventaja, el requisito es que tiene que estar seca para entrar a este proceso de pirólisis en una humedad no mayor al 15%. Aquí se somete a alta temperatura y sin oxígeno. Entonces no se combustiona, no genera llama, sino que se transforma en un material sólido, carbonoso, de color negrito, ¿cierto? Que es este biochar. Y por otro lado, todos los vapores que salen de aquí, que son, hay dos alternativas. Uno, hay plantas que lo condensan primero para producir un líquido que llamamos bio-oil, líquido pirolítico. Cuando tiene un alto contenido de agua le llamamos vinagre de madera, que tiene varias aplicaciones también en agricultura. Y hay gases que no son condensables, y esos gases, que es un gas más o menos pobre, que tiene un poder calorífico como la mitad de un gas natural, se quema para producir la energía del proceso. Hay otros procesos en los que no se condensa el líquido y todos los vapores se queman para producir energía, que pueden producir también, aprovechar esa energía para producir electricidad y calor. Eso pasa mucho en plantas en Europa. Básicamente hacen producción de biochar y generación de electricidad y calor. Ya, ese es el proceso en forma bien simplificada. Ahora, como les decía, ¿qué tecnologías existen hoy día para la producción de biochar? Tenemos una tecnología súper básica, muy básica, que es para la producción de biochar a pequeña escala, principalmente para agricultores campesinos, que también pueden producir su propio biochar, y que es un poquito más tecnologizada que el carbón de parrilla que uno hace, que se llama, esto es un Contiki, es un sistema súper simple. Actualmente nosotros estamos armando uno de estos equipos para probarlo, y la ventaja que tiene es que se puede procesar cierto tipo de podas de frutales principalmente, produce una buena calidad del biochar y evita o no genera mucha contaminación de humo ni de metano al ambiente. Eso es una tecnología que está muy utilizada en ciertos países a nivel de agricultura campesina para producir su propio biochar. Y luego pasamos a las plantas que son más tecnológicas, ¿cierto? Que son estas plantas que pueden ser discontinuas o continuas, y donde aquí podemos distinguir tecnología
aquí hay una flecha que va desde menos tecnológico a más tecnológico. Y aquí son muy reconocidas, por ejemplo, las plantas que vienen desde China por una cualidad súper principal, que son de bajo costo. Pero que hay que hacerle ciertas modificaciones, pero no son tan tecnológicas, pero sí funcionan y son de bajo CAPEX. Luego ya pasamos a tecnologías europeas, por ejemplo, una de estas es la Carbofex, que son plantas mucho más integradas energéticamente, más automatizadas, son plantas súper modulares, pequeñas, pero claramente son plantas mucho, mucho más caras. Y yo diría como el Mercedes-Benz de las tecnologías de pirólisis hoy día, es la planta de Pirec, que es una empresa alemana. Es una planta súper automatizada, es una planta súper bonita, uno no ve humo, tiene un sistema de combustión súper eficiente con bajas emisiones, pero es una planta relativamente cara. Lo que sí, esta planta no condensa el líquido, no genera el líquido, sino que todos los vapores de la pirólisis se queman para producir energía. Entonces, hay una gama de tecnologías hoy día en el mercado para poder producir biochar a distintas escalas y con distintas materias primas también. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en UET? Bueno, nosotros en UET en pirólisis llevamos trabajando hace 16 años o un poco más. En nuestras instalaciones actualmente tenemos esta planta piloto que muestro acá. Es una planta piloto continua. Este es el estanque donde cargamos la biomasa. Este es el reactor, es un reactor rotatorio, uno de los tipos de reactores más usados en el ámbito de la pirólisis. Tiene una capacidad de alrededor de unos 15 a 20 kilos hora de biomasa. Y acá podemos ver el esquema, que es este horno. Como es una planta piloto, usamos gas licuado para calefaccionar el horno, y nosotros, esto está acoplado a un sistema de condensación, nosotros sí recuperamos el BioOil, a diferencia de las otras plantas. Dentro de este programa tecnológico del que les estoy hablando hoy día, o del que les voy a hablar un poquito más adelante en la presentación, nuestro plan, que ya estamos en etapa de compra, es comprar una planta de 100 kilos hora, o sea, aumentar esta capacidad 10 veces. ¿Cuál es lo que buscamos? Es validar esa tecnología y segundo, producir cantidades suficientes de biochar que nos permitan evaluar el producto a nivel de cultivos. Ya. Ahora, ustedes dicen ya el biochar, material súper novedoso, interesante, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios de usar este biochar y sobre todo por qué usarlo en agricultura? ¿Por qué usarlo en suelo? Como les dije, depende de la calidad del biochar, pero ¿cuáles son las propiedades o cuáles son los beneficios que tiene el agregar biochar en suelo? Por una parte, retiene nutrientes, especialmente nitrógeno, entonces evita que este nitrógeno se pierda hacia las aguas subterráneas, porque lo retiene y lo va liberando de a poco. Segundo, también ayuda a aumentar la capacidad de retención de agua de los suelos, y eso es súper beneficioso cuando tenemos suelos muy arenosos que drenan mucho agua, y también sobre todo porque disminuye la cantidad de riego que requieren las plantas. También controla la acidez de los suelos, porque tienen esta capacidad, este pH básico que les decía, que ayuda a regular el pH de suelos ácidos. Tienen una buena capacidad de intercambio catiónico, lo que es muy bueno para el tema de los fertilizantes, y también ayuda o promueve el crecimiento de microorganismos benéficos para el suelo. Y desde el punto de vista ambiental, es una forma de almacenar carbono, porque este carbono, una vez que lo agregamos al suelo, permanece en el suelo por más de 100 años. Entonces, una forma de captura de carbono. Reduce los malos olores, sobre todo, por ejemplo, cuando lo aplicamos junto a estiércol. Ya todos sabemos que el guano de ave o el estiércol cerdo, cuando lo agregamos al suelo, genera muy malos olores. Este biochar absorbe parte de esos malos olores y disminuye ese efecto. Y también se dice, no está todo comprobado, pero que reduce las emisiones de
N2O del suelo. O sea, ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del suelo. Aquí unas fotitos de mi último viaje estuve recientemente participando en un tour en Italia sobre el uso de biochar en viñas. Aquí, si se fijan, aquí tienen la pila de biochar, que es la que han ido aplicando a estas viñas. Aquí era un tour con participación de gente de distintos lados, principalmente europeos, de Norteamérica, de Colombia, y yo era la única de Chile que estaba participando en este curso. Y ellos, este instituto, este centro de investigación de Italia, está usándolo hace 2 años ya, viene haciendo pruebas del uso de biochar en campo. Principalmente en la zona de la Toscana, donde es una zona súper característica de viñas, son viñas orgánicas, y han ido aplicando este biochar, y lo que han mostrado, por un lado aquí se ve, tiene un sensor, ellos miden temperatura del suelo, humedad del suelo, aplican drones, etcétera, para poder ir monitoreando los sistemas de cultivo, bastante tecnologizado, pero lo que ellos han encontrado es que uno de los efectos principales, que este es un biochar de madera, es aumentar la retención de agua de los suelos y mejorar lo que ellos llamaban como que la planta estaba más viva, más vigorosidad de la planta. Entonces, básicamente llevan haciendo estudios en distintas zonas, en distintas viñas, con distintos suelos, durante 2 años. Llevan hasta para ir tomando data e ir convenciendo a los agricultores de que sea uno de los insumos en este tipo de cultivos. Ya. También lo que les había dicho, lo que hoy día mueve el mercado del biochar a nivel internacional, que es un mercado todavía muy incipiente, pero se proyecta que va a crecer exponencialmente por principalmente su capacidad para capturar carbono, porque es una de las tecnologías más escalables y más económicas para capturar CO2 de la atmósfera. Por lo tanto, eso es el gran motor que está activando la industria del biochar a nivel internacional. Bueno, y también, como les había dicho, existen diferentes tipos de biochar. Y la International Biochar Initiative, que es precisamente la organización que organizó este estudio, este tour en Italia, ellos vienen trabajando hace mucho tiempo en el tema de biochar y lo han clasificado en 4 grupos, básicamente para saber cuál es el principal beneficio de ese material. Por un lado está si es un biochar como producto principal para almacenar carbono, o es un biochar que contiene nutrientes y por lo tanto tiene un valor fertilizante, o si tiene un alto contenido de carbonato de calcio equivalente, ¿cierto? Que tiene un valor encalante, o también si es un material que puede retener o aumentar la capacidad de retención de agua de los suelos. También en su página, no la puse acá, pero si entran o buscan esto en internet van a encontrar que ellos tienen una herramienta que permite calcular en base a las características del material en qué grupo o en qué valor se clasifica ese biochar. Y por otro lado existe, al menos la más conocida, y que precisamente estaban en este tour, que es la certificación de la calidad del biochar. Existe la certificación europea y la certificación internacional, y que está a cargo hoy día del International Carbon Standard. Ellos son los que hacen esta certificación del carbón. Y actualmente hay otra certificación en la que se está trabajando, que es la de captura de carbono, pero para biochar que se produce a pequeña escala. Aquí una tabla, no me voy a detener mucho, pero ¿qué es lo que pide esta certificación? Clasifica también los biochar dependiendo de su calidad. Y si recuerdan, antes yo les había dicho que uno de los mercados más interesantes era en alimentación animal. Bueno, aquí tenemos la clasificación para que estos biochar puedan ser ocupados en alimentación animal, y por lo tanto es una norma que es mucho más restrictiva respecto a la calidad del
del biochar. También está considerado el biochar que puede ser utilizado en agricultura orgánica, y hay otro que es más amplio su uso y que por supuesto su calidad es menor, que puede ser usado en praderas, en parques, etcétera, que ya no tiene tantas restricciones. Pero hay muchos parámetros que se le mide a estos materiales, principalmente elementos contaminantes como metales pesados, como policíclicos aromáticos, como PCB, etcétera. O sea, la norma es bien exigente respecto a la calidad del material, porque lo que busca es evitar que sea dañino tanto o para el suelo o para el animal en sí, si es que se utiliza como un aditivo en la dieta. Bien, ahora sí les voy a hablar del programa. Hasta ahora vimos todo lo que era el biochar, su mercado hoy día, porque está siendo impulsado por muchas instituciones a nivel internacional, sobre todo por el tema de la ley de cambio climático, por descarbonizar el ambiente, ¿cierto? Se ve como una buena alternativa. Entonces nosotros, que ya llevamos mucho tiempo trabajando en biochar, se abrió esta oportunidad y postulamos este programa tecnológico a Corfo. Es un título bastante largo, pero que llamamos Biochar Chile. El beneficiario es la Universidad de Concepción. Dura 5 años, vamos en el primer año de ejecución y se ejecuta a través de un consorcio. Que lo lidera es la Universidad de Concepción, pero principalmente nosotros, Comunidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, tenemos 2 empresas que participan como coejecutoras, 3 empresas que son nuestros asociados y vienen de distintos sectores. Una agrícola, que se dedica principalmente al rubro de las frutas, Volta, que es una de las empresas de valorización de residuos, y Sherpa, que es una consultora especialista en créditos de carbono. Básicamente tenemos los 3 eslabones que buscamos desarrollar dentro de este proyecto. Y también contamos con la participación de la Asociación Chilena de Biomasa y de Chile Oliva, que nos, como entidades interesadas en el desarrollo de esta tecnología. ¿Por qué o cuál era la motivación? Yo aquí no me voy a detener mucho porque ustedes son súper expertos, vienen de este mundo, pero ¿por qué el sector agrícola? Obviamente porque si bien Chile es un país súper largo y tenemos un área cultivada que es pequeña comparada con otros países vecinos, el sector agrícola es importante para la economía del país, aporta al PIB nacional y también tiene una participación importante en lo que son las exportaciones de nuestro país. Entonces es un sector importante para la economía. Además, como ya dije, si la superficie de cultivo no es tan grande, nuestra agricultura es bastante intensiva, por lo tanto, tenemos cultivos bastante relevantes a nivel nacional, de cereales, de frutales para exportación, todo lo que está destinado a las vides para producción de vino o de pisco, pero también tenemos el área forestal, que también es interesante en Chile, una industria forestal súper bien establecida. Toda esta industria genera residuos, genera biomasa, que son la materia prima para producir estos materiales. Por lo tanto, se juntan las dos cosas. Tercero, es que tenemos un país súper largo, ¿cierto? Con distintas zonas climáticas, pero además con distintos tipos de suelo y sobre todo en la zona más norte con suelos bastante degradados, ¿cierto? Y que con el tiempo y con los años esta cantidad de suelos degradados ha ido creciendo. Por lo tanto, necesitamos también tener algunas prácticas que nos permitan recuperar esos suelos o ir mejorándolos para mantener el nivel de agricultura que tenemos actualmente. Y por otro lado, porque la agricultura es uno de los sectores que es más afectado por el cambio climático. ¿Cuáles son los efectos, los impactos que vemos más tangibles, ¿cierto? Por una parte, la escasez de agua, por la sequía, ¿cierto? Los últimos años ya hemos tenido más lluvia, pero es un proceso que se ha venido arrastrando hace tiempo. La degradación de suelo y por lo tanto la pérdida de productividad. Pero también hay un deterioro de la salud de los suelos, principalmente porque las prácticas agrícolas que son intensivas han generado un agotamiento de los nutrientes de los suelos, disminución de la materia orgánica del suelo y que la hacen más dependientes de insumos químicos. Y esto debilita la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a estos factores de estrés ambiental que son causados principalmente
por el cambio climático, y además esta agricultura necesita valorizar los residuos que genera su actividad, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista ganadero. O sea, sobre todo desde el punto de vista ganadero, estos residuos hay que darles un valor agregado porque se pueden traducir, o en muchos casos ya un problema de su manejo. Pero por otro lado, la agricultura ha ido introduciendo el plástico como una de las prácticas habituales, y este plástico que se usa en agricultura ha ido creciendo y que actualmente gran parte de este plástico termina enterrado en el suelo, lo que genera contaminación por microplástico, o se quema en los campos, que también es un problema. Entonces, dado todo este ámbito de la agricultura, ¿cierto? Todos estos desafíos que tiene que enfrentar, nosotros pensamos en una solución que no resuelve todo, pero sí parte del problema. Y nuestra propuesta es, obviamente, esta biomasa, la biomasa agrícola y ganadera, y también parte de la biomasa forestal, pero principalmente la agrícola, es a través de este proceso de pirólisis transformarla en productos que nosotros llamamos productos intermedios, y a partir de estos productos intermedios desarrollar productos con mayor valor agregado, y sobre todo mayor valor agregado para su uso en la misma agricultura, en los sistemas agrícolas. Pero además, en esta solución nosotros también quisimos hacernos cargo de los residuos plásticos, porque sabemos que una de las vías es el reciclaje mecánico, como ya lo hablaron anteriormente, sobre todo los envases agrícolas, pero hay otro plástico que es difícil reciclar mecánicamente, porque no cumple, porque es sucio, porque no tiene las propiedades, ya está muy degradado, etcétera, o contaminado, o está mezclado con otros plásticos y es difícil reciclarlo. En ese caso la pirólisis es una alternativa, pero montar una planta exclusiva para plástico tiene sus desventajas, en el sentido que requiere una inversión, que necesita un volumen mínimo de plástico, y todos sabemos que recolectar el plástico ya es un desafío. Y en este caso lo que nosotros proponemos es copirolizarlo, coprocesarlo con la biomasa, en un porcentaje no alto, no más allá de un 10%. Entonces, el incorporarlo en este coproceso con pirólisis nos ayuda a una cosa súper importante. El plástico principalmente genera vapores en la pirólisis, muy poco biochar, casi no genera biochar. Todo el plástico genera productos que energéticamente tienen mayor poder calorífico que el que produce la biomasa, y generamos un syngas, un gas combustible de mucho mayor poder calorífico. ¿Y para qué sirve eso? Principalmente para producir la energía del proceso, pero para secar las materias primas, principalmente todo estos estiércoles animales que tienen un alto contenido de agua, como el estiércol animal, los lodos de plantas de tratamiento de agua. Uno de los grandes desafíos de transformarlos térmicamente es que tienen 70-80% de agua, y esa agua hay que retirarla, y por lo tanto se requiere energía. Y el plástico en este sentido ayuda muchísimo a que el proceso sea autotérmico. Y además ofrecemos una solución simple y barata para los plásticos sin tener que instalar nuevas plantas para su tratamiento. Y los productos que nosotros estamos pensando ahora a partir del biochar es desarrollar fertilizantes, no solo el biochar como un material muy genérico, sino que desarrollar productos mucho más específicos que sean más competitivos en el mercado, también enmendadores de suelo, pero principalmente pensados en que tengan una alta capacidad de retención de agua y una alta cantidad de carbono estable para poder acceder a créditos de carbono, para que cuando se apliquen en suelo mejore las propiedades físicas del suelo, pero sea un mecanismo de captura de carbono. El objetivo es escalar la tecnología, desarrollar estos materiales para la industria agrícola, y demostrar que es una solución tecnológica que contribuye a la valorización de los residuos de manera eficiente, pero que también ayuda al almacenamiento de carbono en suelo a través del uso de este biochar, y que también es una forma de implementar prácticas de economía circular en la agricultura.
Este programa, no me voy a extender mucho aquí, tiene un portafolio de proyectos, no es un solo proyecto, son varios proyectos que van funcionando en paralelo. Uno es el escalamiento de la tecnología, para lo cual, como les comenté, vamos a traer una planta, la estamos comprando hoy día en China y esperamos tenerla el próximo año operativa, que nos permita producir cantidad suficiente. Luego vamos a desarrollar productos específicos como fertilizantes y estos retenedores de agua, y con la parte líquida también vamos a desarrollar productos, pero más bien para el ámbito de pintura. Y todos estos proyectos, además, tenemos un proyecto de estudio de sustentabilidad, porque lo que debemos demostrar es que la tecnología, como los productos que generamos, son sustentables, que tienen una baja huella de carbono. O sea, eso lo tenemos que demostrar. No sirve solo con decir que si yo parto de biomasa, eso ya es sustentable. No siempre es así, y por lo tanto tenemos que demostrarlo. Por último, la Carta GAN, como ya les había dicho, es un programa de 5 años, tiene 2 etapas. La primera es donde hacemos el desarrollo y el escalamiento de la tecnología y de los productos, y la segunda etapa, que es súper importante, es la validación y el desarrollo de estrategias de comercialización. Nosotros esperamos al final de 5 años tener productores de biochar, tener un mercado ya funcionando, haber instalado las primeras plantas de pirólisis de biomasa, pero sobre todo el desafío más grande que tenemos es desarrollar el mercado para el biochar desde el punto de vista agrícola, y para eso tenemos que hacer ensayos de campo que sean representativos, que incluya distintos tipos de cultivos, que incluya distintos tipos de suelo, de manera de entender cómo usar el biochar y cómo sacarle el máximo provecho, de manera que el agricultor quiera usarlo y que sepa cómo usarlo y saber cuáles son los beneficios que va a obtener y que no va a afectar su productividad. Para ir finalizando, algunos comentarios generales de toda esta presentación, de por qué hablamos de biochar y por qué la necesidad de hacerlo para nuestra agricultura, especialmente en Chile, porque la agricultura enfrenta estos desafíos significativos asociados a este cambio climático, y por lo tanto hay que hacerle frente, hay que buscar soluciones, hay que hacer sistemas más resilientes. Por otra parte, hay que aprovechar los residuos agrícolas y transformarlos en nuevos materiales, y ojalá que sean en beneficio del mismo suelo, de la misma agricultura, lo que llamamos entonces modelos de economía circular, que mejore la sustentabilidad del sector. Pero tenemos desafíos, porque suena súper bonito, pero los desafíos aquí es ¿quién paga por el producto? Esa es una de las preguntas más claves que tenemos que resolver, y para eso tenemos que desarrollar la industria del biochar, y nuestros esfuerzos va a estar en generar la demanda del producto, reducir los costos de la tecnología y facilitar los mecanismos de certificación y acceso a los bonos de carbono, porque los bonos de carbono también ayudan a que el proyecto en su globalidad sea rentable, porque nos sacamos de tener productos que son súper beneficiosos para el medio ambiente, pero económicamente no son rentables. Entonces eso es uno de los grandes desafíos de esta industria. Y como programa tecnológico, lo que buscamos es desarrollar la información técnica, la información de mercado, regulatoria, que permita superar las barreras que enfrenta esta industria del biochar en Chile, porque no existe, sino que tenemos que generar todo este conocimiento para que se abra este mercado y para promover el desarrollo y la consolidación del mercado de biochar en Chile. Y para ir finalizando, aquí les muestro nuestras redes sociales, Biochar Chile, que nos pueden seguir, siempre estamos subiendo noticias, información, también vamos a hacer mesas de trabajo. Nos interesa muchísimo conectar con el mundo agrícola para entender muy bien cómo abrir este mercado, y para abrir ese mercado tenemos que entender cómo funciona la agricultura, qué es lo que espera, cuáles son los desafíos, cómo pensar en productos que sean mucho más competitivos para ese sector, y eso se logra a través de la conversación, de mesas de trabajo, de entregas de muestras, de planificar bien los ensayos de validación del producto. Por lo tanto, para nosotros
es muy relevante mantener una comunicación muy fluida con todos los actores involucrados en esta industria. Por último, solo como un anexo, un bonus track, nos mandaron plástico de Campo Limpio. Estos son uno de los primeros resultados que tenemos. Ya hemos hecho copirólisis con biomasa, pero aquí principalmente lo evaluamos para, como producto solo, su valorización a través de este proceso de pirólisis para producir ceras y combustible. Las ceras hoy día es un producto súper interesante, son las ceras parafínicas que se utilizan para la hidrofobización de tableros de la industria forestal, y en Chile no se produce. Toda la cera que se ocupa en Chile se importa, desde países súper lejanos, Sudáfrica, desde el norte de Europa, en general, es un mercado bastante difícil, por así decirlo, se trae muy afuera. Este plástico que nos entregó Francisca, nosotros hicimos un ensayo a pequeña escala, también tenemos planta piloto, pero para probarlo lo hicimos a pequeña escala y nos dio un producto bastante interesante. Aquí vamos a ver un cromatograma, yo sé que puede parecer un electrocardiograma, una cosa súper rara, pero se lo explico. Esto es una forma de caracterizar la composición de esta cera. Y estos pics que aparecen aquí nos muestran los distintos tipos, son cadenas de hidrocarburos de distintos números de carbono, de las más cortitas a las más largas. Tenemos desde un C20 hasta un C40 y lo separamos bastante bien. Y la parte líquida, esta es un poquito más mezclada, tenemos desde hidrocarburos muy livianos, como son el combustible, un C5, C9, hasta casi un C30 por acá. Por lo tanto, tiene buenos augurios como materia prima, tanto para producir materiales de mayor valor agregado a través de la pirólisis, pero también las pruebas que hemos hecho en copirólisis con biomasa, como guano de ave, lo hemos probado con guano de ave y también con alperujo, que viene de la industria del aceite de oliva. Y con eso les doy las gracias, perdón lo que me demoré, creo que lo hice un poquito largo, pero muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Cristina, muy interesante la presentación. Aquí yo creo que para todos esto es un tema nuevo, así que muy bienvenida a tu presentación, muchísimas gracias. Vamos a revisar entonces algunas preguntas que han salido en el panel. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad posible. Ya las que no podamos resolver, después las vemos por correo electrónico, ya, para que los asistentes se queden tranquilos. Bueno, están preguntando acá para Francisca Vega, ¿qué se puede hacer con los envases de papel o bolsa plástica? ¿Qué se puede hacer con ellos? Y también preguntan ¿qué empresas en Chile, si hay empresas en Chile que tengan convenios con Campo Limpio para el retiro de envases desde los predios. Y luego pregunta que me parece que Martínez y Valdivieso, pero ¿hay algún otro? Esas son 3 preguntas en realidad. Está silenciada. Sí, estaba silenciada. Primero, los envases flexibles en general de estos productos agrícolas, al menos de los fitosanitarios, se consideran residuos peligrosos. Por lo tanto, habría que manejarlos como residuos peligrosos. Hay empresas en Chile que eliminan residuos peligrosos y otras que gestionan la eliminación, que ofrecen el servicio de retirarlos y llevarlos a estos lugares de eliminación. Y eso es la recomendación de lo que hay que hacer. Ahora, la otra consulta sobre los retiros a los predios. Campo Limpio no va a los predios a retirar. Es el agricultor el que tiene que llevar sus envases a los lugares habilitados por Campo Limpio, sean centros fijos o puntos móviles.
Por lo tanto, bueno, es eso. Y la información para coordinar las entregas está en la página web, las direcciones, los datos de contacto y también la programación de los puntos móviles. Había una pregunta más, no la recuerdo. Sí, que era sobre el que decía que me parece que Martín y Valdivieso existía, pero si había algún otro. Pero claro, ahí ya lo acabas de decir que en la página web está el listado de centros fijos y puntos móviles en cada una de las regiones, digamos, para que ellos puedan buscar. Súper, Así es. buenísimo. Respecto de las presentaciones que preguntan si van a ser enviadas, lo que les vamos a enviar después es la grabación para que les queden también las preguntas y las respuestas, ¿ya? Así que ahí después se las vamos a compartir a quienes participaron, ¿ya? Luego viene para Cristina. Preguntan en qué estado aportan los nutrientes al suelo el biochar. No sé a qué se referirá. Luego preguntan para las plantas, ¿disponible para las plantas de inmediato o debe ocurrir algún otro proceso de descomposición mediante microorganismos o algo por el estilo? Ya. Mira, eso va a depender del tipo de nutrientes. Generalmente los biochar, por ejemplo, que vienen de estiércol, de guano o de lodos de planta de tratamiento, lo que principal tienen es fósforo y fósforo disponible. Eso está disponible para la planta porque es un fósforo soluble que se va a ir incorporando al suelo y a la planta de forma un poquito más controlada que aplicarlo directamente. En el caso de lo que se mide también en el caso del potasio es el que está disponible, el que es soluble y puede salir desde el biochar para que la planta pueda tomarlo. Y en el caso del nitrógeno, generalmente tiene muy poquito nitrógeno disponible. El nitrógeno generalmente requiere de que los microorganismos vayan generando ese nitrógeno disponible. Pero principalmente lo que es fósforo y potasio, lo que se mide es son los productos disponibles y que la planta puede tomarlos. Y en el caso de su capacidad encalante, eso es directo. No requiere un proceso externo, funciona muy parecido a la aplicación de cal. Perfecto, mira, justamente preguntaban respecto de la cal, ¿qué poder neutralizante tiene en comparación con la cal agrícola? En el fondo, Y ahí lo que nosotros hablamos del porcentaje de capacidad encalante como un porcentaje del carbonato de calcio. Y ahí va desde carbones que son, por ejemplo, lo de madera, que va entre un 5 o 10%, que es muy bajo, a otros carbones, por ejemplo, que hemos logrado con otro tipo de materiales que es del 40-60%. Perfecto. Nunca es el 100% porque no es cal completa, pero valores del 40-50% sí podemos encontrar en biochar. Perfecto. Preguntan si se podría utilizar hojas o pétalos de flores para el biochar. Sí, en general todas las materias orgánicas se pueden utilizar para producir biochar. Y lo otro es que se pueden mezclar con otras materias primas. El punto clave es, para producir un buen biochar, es el contenido de carbono que tiene la materia prima, y segundo, que tiene que tener una humedad baja. Entonces a veces los pétalos, flores, que tienen alto contenido más húmeda, y además en términos de volumen o densidad son muy poco densas, entonces mucho volumen, la cantidad de biochar que se va a generar es muy poca, pero idealmente sería mezclarlas con otras biomasas, incorporarlas con otro tipo de biomasa es una posibilidad para aprovecharlas. También preguntan sobre el biochar, si se tiene que romper el suelo para su incorporación o y si se puede aplicar sobre la hilera como un mulch. Hay dos formas de aplicarlo. Bueno, eso es otra de las cosas súper claras y que lo que nosotros buscamos desarrollar es una guía técnica para decir cómo usarlo. Lo he visto que lo agregan directamente sobre el suelo, por ejemplo en cultivos de trigo, qué sé yo, que incluso
lo humedecen y lo van agregando con estas máquinas que van dando vueltas. Yo no soy experta en la parte agrícola, pero una forma de esparcirlo sobre el suelo. Hay otras formas y lo que estaban haciendo acá en Italia, por ejemplo, es incorporarlo más o menos como en 20 centímetros del suelo. A través también de una máquina que va rotando, va moviendo el suelo y va incorporando el biochar. Debe ser un arado o una cosa así, ¿o no? ¿Iban con tractores? ¿No? No, era, les puedo compartir después las imágenes, son como, seguro ustedes lo saben más que yo, pero son unos sistemas como de rodillos que van dando vueltas, que van Disco. moviendo la tierra y la van incorporando, de discos, eso. Y la forma más fácil de incorporar es cuando se establece el cultivo, en el caso, por ejemplo, de frutales o de viñas, por ejemplo. Tiene mucho mejor efecto cuando se mezcla como parte del sustrato de esa planta. Perfecto. Preguntan el valor de la inversión para una planta para procesar estos residuos. Como lo presenté ahí, depende de la planta y de las capacidades, pero estamos hablando de una planta china que está del orden de una buena calidad, porque ahí yo soy un poquito, porque los chinos te venden desde $100.000 una planta, pero que te va a durar 2 días. Yo diría que una planta industrial con una capacidad moderada de producción, estamos hablando del orden de $1 millón como planta. Ahora, si utilizamos la europea, que es magnífica, un par de contenedores, lo máximo, según yo, estamos hablando de 3-4 millones de euros. Por lo tanto, las inversiones son súper variables dependiendo del tipo de tecnología. Nosotros apuntamos a poder validar tecnología china porque entendemos que tenemos que tener un CAPEX bajo para que el mercado pueda funcionar en Chile. Obviamente con ciertas mejoras. Y ahí está nuestro desafío, hacer que estas plantas chinas funcionen relativamente bien. Perfecto. Preguntan si se ha probado el biochar con fracción sólida de guano de vacuno. Sí, hemos probado de todas las materias primas. Si usted se imaginara la cantidad de cosas que hemos tenido. Sí, en el caso vacuno, la fracción sólida es rica en carbono, en fibra. Así que también genera un buen biochar. Perfecto. Acá tengo una pregunta para Francisca ahora. Posterior al triple lavado de un envase fitosanitario, ¿se puede destinar a ser basurero en el campo? No, no se puede. Los envases no, a ver, específicamente los de fitosanitarios no pueden ser reutilizados, pero en general los envases, una vez se les hace el triple lavado, deben ser posteriormente entregados a un sistema de gestión. Eso es ya por normativa del Ministerio del Medio Ambiente. Tienen que ser entregados a los gestores contratados por el sistema de gestión, para que ellos gestionen la valorización. ¿Sí? Esa es la finalidad de esta normativa. No pueden destinarlos al uso, a otro uso. Perfecto, gracias. Cristina, acá preguntan, bueno, hay algunos interesados en tener más información sobre biochar, incluso algunos así como para poder hacer algunos ensayos. Yo no sé cómo se pueden contactar con ustedes. Sí, mira, súper interesante. A través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, estamos respondiendo siempre. Y creo que no puse mi correo ahí, pero mi correo es c.segura@udt.cl. Me pueden escribir, nos pueden venir a visitar. Actualmente no tenemos volumen de biochar, o sea, tenemos un par de kilos en nuestra planta que tenemos actualmente, y por eso estamos montando la siguiente para ya obtener volumen para poder compartírsela a los interesados en probarlo en sus campos. Actualmente tenemos muestras pequeñas. Muy bien. Cristina, y lo otro preguntan, bueno, si se ha hecho en algún estudio económico para producir biochar para un productor agrícola, así como me imagino que están pensando en instalarlo directamente en el campo, ¿verdad? Sí, hemos hecho análisis.
Eso, y si se requiere de algún permiso, por ejemplo, para instalar una planta de las que mostraste, de las más, esas con TIC, las más básicas que tú Sí. mostraste en la presentación. No, las Contiki, esos son un reactor para producir como casero. Pero eso también hoy día están para grupos de agricultores que quieran aplicar este tipo de proceso para producir biochar. A nivel internacional también se está haciendo la certificación como captura de carbono, porque la idea es que produzca su biochar y lo devuelva al mismo suelo, y que eso pueda acceder a crédito de carbono. Pero individual uno a uno es más difícil. Entonces, ojalá como tipo cooperativas o eso. Personalmente, dentro de este programa tecnológico, para poder hacer transferencia tecnológica, lo que estamos pensando es armar proyectos con grupos de agricultores, por ejemplo, con temas de viña o con otros agricultores que los atienda Prodesal o INDAP, tratar de armar grupos para poder aplicar esta tecnología. Y eso es más bien permisos con temas de quema, por temas de peligro de incendio más que nada. No requieres otro tipo de permiso. En el caso de ya plantas industriales, depende del tamaño. Nosotros hicimos una revisión de las regulaciones nacionales que aplican, y para plantas pequeñas no necesitas una declaración de impacto ambiental, solo una carta de pertinencia para poder tener una planta de este tipo, porque son plantas relativamente pequeñas. Para plantas industriales más grandes, y ahí sí requieren los permisos o estudios, sobre todo por el principal tema desde el punto de vista ambiental pueden ser las emisiones de la combustión del gas. Y ahí va a depender de la tecnología que se utilice. Pero para plantas pequeñas no. De hecho, tenemos un primer proyecto de pirólisis que vamos a montar, yo espero, el próximo año. Y ya tienen el permiso. Y no tuvieron que hacer, solo bastó con la primera etapa, que es una carta de pertinencia. Sí. Perfecto. Francisca, preguntan si se requiere de algún permiso para llevar los envases. Estás muteada, parece. ¿Algún permiso para el traslado de los envases? Me imagino que a eso se refiere. ¿O algún permiso para entregarlos? No, la verdad es que no se necesita nada. Lo importante es que los envases sean trasladados de forma segura, bien resguardados en el vehículo en que se lleven, idealmente con una llave de despacho, y que a la llegada al lugar de recepción ahí van a ser inspeccionados visualmente para verificar que cumplan con los requisitos. No necesitan de ningún permiso adicional para el traslado. Perfecto. Muy bien. El chip de poda sirve para apresurar el proceso de biochar. Bueno, ahí tú decías que la madera también lo ocupaban. Sí. El material de poda es súper bueno para producir biochar, es madera. Así que es una buena materia prima. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas más, si no podemos estar, yo creo que hasta la una, viendo preguntas. En honor al tiempo, vamos a dejar acá hasta ahora las preguntas, el resto las vamos a ir viendo. Cristina, las vamos a derivar a Cristina lo que es de biochar y a Francisca lo que es de campo limpio, de manera de poder darles una respuesta a todos, ¿ya? Hay muchos agradecimientos aquí también puestos en la sección de preguntas y respuestas, agradecimientos por el webinar. Muy interesante el tema, muchas gracias. Dan gracias a Cristina, a Francisca. Así que bueno, esperamos contar con ustedes, con los asistentes nuevamente en otro webinar. A Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Francisca, muy clara tu presentación, muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, como saben, en Campo Limpio también tenemos nuestra página web, redes sociales, donde ustedes también pueden hacernos llegar cualquier consulta, ¿ya? Y el correo electrónico campolimpio@campolimpio.cl. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias por la invitación.
Gracias, Cristina. Chao. Chao.